Bien, iniciamos esta segunda parte de la clase. En este caso vamos a estar hablando de síntesis sustractiva, un tipo diferente de síntesis. Así como vimos que en la síntesis aditiva lo que hacemos es sumar un montón de señales simples para generar un sonido complejo, en este caso vamos a hacer algo completamente opuesto. Vamos a partir de una señal compleja, o sea, un sonido rico en armónicos, rico en contenido espectral, y vamos a ir eliminando parte de ese contenido espectral para generar una sonoridad diferente. Es decir, en la aditiva, justamente, como lo indica su nombre, sumamos cosas para llegar a un resultado. En la sustractiva, justamente como lo indica su nombre, restamos cosas para llegar a un resultado. Obviamente, para que se perciba que se está restando, necesitamos que el sonido del cual partimos sea rico en armónicos. Antes de empezar con Pure Data, quiero hablar un poquito del tema del contenido espectral. Para eso tengo un ejemplo acá en Audition. Lo que tengo acá cargado es nada más y nada menos que ruido blanco. Acuérdense que el ruido blanco es... Ahí va. Perdón si lo dejé sordo, voy a bajarle un poquito el volumen. Ahí está. El ruido blanco es básicamente ruido que está formado por todas las frecuencias sonando al mismo tiempo con la misma intensidad. Justamente se le dice ruido blanco en analogía con el color blanco, que como bien saben es la suma de todos los colores del espectro visual. En este caso, el ruido blanco es la suma de todos los sonidos del espectro sonoro audible por el humano, ¿no? Obviamente. Ahora, yo tengo diferentes maneras de visualizar el sonido, ¿no? Hay un montón, pero en este caso vamos a centrarnos en tres. Yo tengo acá arriba, esto es la forma de onda, ¿sí? La de acá arriba es la que más probablemente conocen. Si yo me voy acercando, si hago un zoom, voy a subirle el volumen para que se vea mejor, ¿sí? Si yo hago un zoom a esto, fíjense que yo lo que tengo es justamente... bueno, acá ya hice suficiente zoom como para ver cada una de las muestras que forman el sonido. Acuérdense, esto ya lo hablamos cuando hicimos un breve repaso de lo que era sonido digital 1. Pero bueno, esta es la forma de onda, ¿sí? Básicamente yo lo que tengo acá es en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical amplitud, pura y exclusivamente. En el gráfico de abajo es lo que se conoce como espectrograma, pero por código de colores, ¿sí? En este caso yo lo que tengo es en el eje horizontal. No sé si se ve más. En el eje horizontal yo lo que tengo es el tiempo también. En el eje vertical lo que tengo es la frecuencia, ¿sí? Desde 0 Hz hasta, en este caso, 22.000 Hz. Va a depender de la frecuencia de Nyquist, o sea, de la frecuencia de muestreo a la que estemos trabajando. Y para aclarar la intensidad, yo lo que tengo es códigos de colores, ¿sí? Voy a hacer un pedacito acá, que le voy a bajar mucho el volumen para que se note mejor. Fíjense cómo cambia el color. Cuando la intensidad es muy baja, va tornándose más violeta o azul, y a medida que va subiendo el volumen, se va tornando más naranja, ¿sí? Más rojo naranja. Voy a bajar el volumen a todo para que no los mate. De nuevo, ahí está. Y el resultado sonoro es este, ¿sí? Ruido blanco, ruido de toda la vida, el ruido de la tele cuando... No sé si alguno de ustedes capaz son muy jóvenes, pero bueno, el ruido de la tele cuando quedaba sin señal es ruido de toda la vida. Y la tercera manera que tengo de graficar esto es esto, que también es un espectrograma. En este caso es un análisis de frecuencia, pero la diferencia, en este vimos que yo tengo en el eje horizontal tiempo, en el vertical frecuencia y con los colores la amplitud. En este caso yo lo que tengo es en el eje horizontal la frecuencia, en el eje vertical la amplitud, y lo que va pasando es que también es una línea que se va dibujando en el tiempo, pero es animada, ¿sí? Fíjense cómo se va moviendo a lo largo del tiempo. Sí, de hecho, si yo acá tuviera... Un poquito más de volumen, porque me estoy pegando el volumen. Voy a generar Perdón, voy a borrar esto. Y voy a generar un tono puro, ¿sí? En este caso es un sonido muy grave. Fíjense que
Acá yo lo que tengo es un pico. Pasa que me quedó muy al principio. Esto... Acá, escala logarítmica, para que se note mejor. Yo lo que tengo es un pico. Acuérdense que el sonido, la percepción sonora para el humano, es un fenómeno logarítmico, por lo que los gráficos lineales son medio difíciles de entender porque no reflejan muy bien la verdad. Bueno, yo acá lo que tengo es una frecuencia muy grave y esta es la representación de esa frecuencia, ¿sí? Si yo tuviera, voy a generar en este caso un barrido en vez de una frecuencia grave, ¿sí? Voy a empezar con la base esta y que vaya subiendo. Fíjense que acá yo puedo ver a lo largo del tiempo cómo se va modificando. Voy a bajarle un poquito el volumen para no dejarnos sordos. Y fíjense lo que va a pasar acá. Voy a tener un pico acá que se va a ir moviendo hacia la derecha. Voy a empezar desde cero. Y vamos. ¿Sí? Fíjense cómo empieza acá y se va moviendo hacia la derecha. En definitiva, yo lo que tengo son tres maneras diferentes de representar lo mismo. Una mediante la forma de onda, ¿sí? Las ondas sonoras. Una que es un solo gráfico estático, pero en el que tengo color para establecer la amplitud. Y otra es un gráfico dinámico para visualizar justamente cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Ahora, ¿por qué hicimos todo esto? Porque básicamente yo lo que quería era generar ruido para entender el concepto de síntesis sustractiva. Perdón. Entonces, para tener una síntesis sustractiva, si yo tengo una frecuencia, un tono puro, por ejemplo, no puedo hacer síntesis sustractiva con un tono puro, porque básicamente yo tengo un solo sonido, o sea, un sonido que no tiene contenido rico en armónicos. Entonces, ¿qué voy a filtrar de eso? No tengo nada para filtrar. Lo único que puedo filtrar es la frecuencia fundamental y no va a sonar nada. Entonces, yo necesito partir de un sonido que sea rico en armónicos. Generalmente puede ser ruido blanco, pero no necesariamente tiene que ser ruido blanco. Puede ser, por ejemplo, una onda cuadrada en vez de ruido blanco. No me acuerdo si esto podía generar ondas cuadradas. Sí. Fíjense, esto es una onda cuadrada. Una de las principales características de la onda cuadrada, le voy a sacar que no sea un barrido, es que tiene contenido, ya lo podemos ver acá en el espectrograma, tiene un rico contenido en armónicos, porque justamente tiene todos los armónicos pares, todos los parciales pares, perdón. ¿Sí? Suena algo así, es la misma frecuencia que antes. Voy a bajar un poquito más el volumen todavía. Ahí está. Voy a poner algo un poquito más alto en frecuencia. En vez de 40, voy a poner 100. Ahí está. Sí, ahí. A diferencia de un tono puro, yo acá, fíjense, lo puedo ver en cualquiera de los dos gráficos, tanto en el espectrograma de colores como en el espectrograma dinámico de tiempo. Yo tengo acá contenido armónico. La caída obviamente es así, es típica de las ondas cuadradas. Lo mismo pasa con diferentes tipos de onda. La única, el tono puro es la onda senoidal, pero después la onda cuadrada, la onda diente de sierra y la onda triangular. Bueno, en este caso está mal porque esto es una triangular, no es una diente de sierra. La diente de sierra, lo habíamos visto por ahí con el phasor, genera una rampa y vuelve a hacer una rampa y vuelve a hacer una rampa y vuelve a hacer. En este caso yo tengo una rampa de subida y una rampa de bajada. Es más análoga a una senoidal, pero con otro tipo de crecimiento. Por eso tiene armónicos, pero no tanto como la cuadrada, por ejemplo. Fíjense que la caída es mucho más brusca. Y se percibe que los armónicos son mucho menos. Bueno, un seno inverso pasa lo mismo, no tiene es prácticamente un tono puro también. Pero bueno, no nos vamos a liar mucho con eso. Vamos a trabajar con ruido en este caso, aunque tengan en cuenta que también es un tipo de síntesis que pueden trabajar con otras fuentes sonoras. En este caso vamos a trabajar con ruido blanco, como habíamos dicho. Partimos de ruido blanco justamente por esto de que tengo un montón de información en armónicos que puedo filtrar y justamente lo que necesito son filtros. ¿Sí?
con lo que vamos a trabajar es con filtros. En este caso, voy a usar un filtro científico. Esto recuerden es Audition, ahora pasamos a Pure Data. Voy a utilizar un filtro científico tipo Chebyshev, pasabandas, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es eliminar toda la información menos una porción específica de mi espectro sonoro, ¿sí? Voy a... esto es el orden del filtro. Ahora vamos a ver todo lo que es el orden del filtro, el cubo y todo eso. Pero yo lo que quiero es que escuchen esto, ¿sí? Este es el resultado final. Se escucha muy bajito. Ahora se escucha muy bajito. Ahí. ¿Sí? Este es el resultado de filtrar una señal de ruido blanco. Esto es síntesis sustractiva per se. Partimos de una señal muy rica en armónicos, en este caso ruido blanco, y dejamos solo una porción mínima de información, pero como no es un tono puro, el sonido es algo así. Obviamente cuanto más filoso sea el filtro, cuanto más agresivo sea el filtro, más se va a parecer un tono puro, pero el sonido nunca llega a ser tal, ¿sí? Se percibe siempre algo así. Bien, cerremos esto y pasemos a Pure Data. No voy a guardar esto. Yo lo que quiero es el ejemplo de síntesis sustractiva. Para esto vamos a trabajar con diferentes objetos que todavía no vimos. El primero de ellos es el objeto noise, ¿sí? Noise. Acuérdense siempre con virgulilla porque es un objeto de audio. Voy a subir un poquito la fuente. Ahí está. El objeto noise me genera justamente ruido blanco, ¿sí? Es un objeto de audio que me genera ruido blanco. Y yo lo que necesito ahora es filtrar ese ruido tal como habíamos visto. Para eso vamos a estar utilizando un objeto que se llama BP. No nos vamos a meter mucho con filtros ahora porque la próxima unidad es específicamente filtros y ahí sí vamos a entrar en detalles sobre cómo funcionan y todo, pero para que sepan, para que vayan sabiendo, a priori tenemos 4 tipos de filtros. Lo que son filtros pasabanda, rechazabanda, o sea, filtros que eliminan, en el caso de los pasabanda, eliminan toda la información menos lo que yo le digo. En el caso de los rechazabanda es todo lo contrario, dejan toda la información y solo eliminan lo que yo les digo. Y los otros 2 tipos de filtro que tengo son los pasaltos y los pasabajos. Los pasaltos dejan pasar justamente frecuencias altas y eliminan las bajas. Los pasabajos dejan pasar frecuencias bajas y eliminan las altas. Todo eso lo vamos a ver en detalle de nuevo en la próxima unidad, pero ahora para trabajar con síntesis sustractiva quiero que vamos a empezar a utilizar filtros pasabanda, que es lo que hicimos recién en el Audition. En este caso vamos a utilizar el objeto BP, ¿sí? Siempre con virgulilla, y BP viene de Band Pass justamente, ¿sí? Band Pass Filter. Los otros que les había mencionado, que por ahora no los vamos a usar, pero los dejo acá para que ya, si quieren ir chusmeando. Perdón, este es un comentario. Control 1, BP. ¿Sí? El Band Pass Filter. El Low es un Low Pass Filter. Y el High, perdón, la I es un High Pass Filter. El rechazabanda es un pasabanda invertido, así que no tiene objeto propio, pero lo podemos fabricar fácil. Después lo vamos a ver. Esto sería el Low Pass o filtro pasabajos. Y esto sería el High Pass o filtro pasaltos, ¿sí? Como siempre, clic derecho, ayuda, puedan ver cómo funcionan. En este caso, estos 3 son los que vienen por defecto con vainilla. Son filtros de un polo, o sea, los más sencillos que hay, que los vamos a empezar a ver en la unidad que viene. Por ahora nos quedamos con el Band Pass, que es el filtro pasabanda. Ahora yo lo que tengo que hacer es especificar 2 argumentos en este caso,
¿sí? Si yo voy de acá derecho al... ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un multiplicador, como siempre. Voy a hacer mi pequeña cadenita. Un slider vertical. Peso es 1.50. Line. Esto, acuérdense, siempre es para controlar el volumen. Es una cuestión de precaución propia, porque en realidad no lo estaríamos necesitando ahora, porque voy a conectar al output, pero bueno, no importa, nunca está de más prevenir. Y de acá a un output. Esto no está piola de tener más de un objeto output en el mismo archivo, porque puede a veces generar conflicto, porque se están sumando diferentes señales en la salida sin tratamiento previo. Pero bueno, en este caso, como no estamos mandando nada acá, no pasa nada. Pero tengan en cuenta que no es una buena idea. ¿Sí? Si yo subo el volumen, si yo prendo esto y subo el volumen, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? El DCP está prendido. Perdón, está ahí chusmeando. 2400. Nice. Yo subo el volumen acá. Ahí está. No sé qué pasó. Ah, claro. Se estaba prendiendo y no estaba subiendo el volumen. Así en vivo, ¿verdad? Perdón. Sí, como escuchábamos recién, ruido blanco. Ahora, si yo paso por el bandpass y salgo, ¿sí? Subir el volumen acá y subir acá. Si escuchan absolutamente ninguna diferencia, ruido blanco. ¿Por qué? Porque todavía no especifiqué los argumentos de mi objeto bandpass. Que los argumentos son los dos valores más importantes. Son dos conceptos, ¿sí? El filtro trabaja en base a tres conceptos en general. En este caso hay uno que lo vamos a estar obviando, pero vamos a ver que hay otros objetos que sí los utilizan. Pero bueno, los tres conceptos con los que trabaja un filtro son frecuencia de corte, ganancia del filtro y Q. Sí, la palabra, la letra Q. Que ahora vamos a explicar el concepto. La frecuencia de corte es básicamente la frecuencia sobre la cual afecta el filtro, como vimos recién, ¿sí? Es un recorte de todo el espectro. Esto sería un espectrograma de los dinámicos. Este objeto, de hecho, si lo conecto acá y subo el volumen, lo que tengo es, como habíamos visto antes, perdón, voy a bajar este y voy a dejar este para que puedan verlo. Como habíamos visto antes, yo tengo en el eje vertical, en el eje horizontal la frecuencia y en el eje vertical el tiempo. No le den pelota a la leyenda acá abajo porque no es las frecuencias, sino la cantidad el tamaño de la ventana. O sea, no le den pelota por ahora. Pero bueno, acuérdense que justamente lo que hacía el filtro era eliminar todo y dejar una porción específica de ese sonido. Para eso yo necesito dos controles principalmente. La frecuencia de corte, que es la frecuencia sobre la cual va a afectar, y el Q del filtro, que es básicamente el ancho que va a tener. O sea, cómo va a ser la caída hacia los costados en este filtro. Vamos a proponerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, yo voy a poner mi frecuencia de corte en 500 Hz y un ancho de banda de 3, un Q de 3. ¿Sí? Fíjense, si yo subo el volumen acá, ¿qué pasó? ¿Sí? Más alto. ¿Sí? Fíjense qué pasa. Yo eliminé mucha información de acá, pero dejé una parte importante del espectro, porque porque el filtro es bastante ancho. ¿Sí? Si yo empiezo a achicar esto, para achicar esto, mejor dicho, yo lo que necesito es tener un Q cada vez más alto. ¿Sí? Por ejemplo, 10. Fíjense que ahora obviamente perdí mucha energía porque estoy eliminando energía al filtrar, pero ahora el pico es más pronunciado y a medida que este número es cada vez más alto, ya exageradamente 50, es todavía más filoso el pico. ¿Sí? Si yo subo el volumen, acá suena similar a como habíamos a lo que habíamos escuchado en Audition. Obviamente perdí un montón de energía. Fíjense que estoy al palo con los dos volúmenes y apenas se escucha. Porque obviamente estoy eliminando energía. ¿Sí? Bueno,
Estos valores pueden ser variables. Yo puedo ¿sí? Justamente por eso tiene 3 inlets. El primero de todos los inlets que tiene este objeto, el de la izquierda de todo, perdón, es la fuente. O sea, sobre qué va a estar filtrando. El inlet del medio es la frecuencia de corte y el inlet de la derecha de todo es el Q del filtro. Por ahora voy a dejar el Q en 50. Y yo lo que puedo hacer ahora es modificar de manera dinámica la frecuencia de corte. ¿Sí? Voy a bajar esto porque me está molestando para subir. Vayan fijándose cómo va cambiando esto en el gráfico, ¿sí? ¿Sí? En fin. Ahora, partiendo de esto, yo puedo realizar mi síntesis sustractiva. Para eso es una mezcla, esto en realidad es medio una trampa, este patch es una mezcla entre síntesis sustractiva y síntesis aditiva, porque en realidad la síntesis sustractiva en sí es solo el proceso de filtrado, pero en vez de utilizarlo solo una vez, yo lo que estoy haciendo acá es filtrar varias veces la misma fuente, o sea, diferente fuente de ruido en este caso, pero podrían ser la misma. En realidad no cambian absolutamente nada. Pero yo lo que estoy haciendo es sumar diferentes procesos de síntesis sustractiva. Por eso digo que es una mezcla entre síntesis sustractiva y síntesis aditiva. Y el resultado final es este. ¿Sí? Fíjense que cada uno, o sea, el Q en todos es el mismo, pero lo que está pasando acá es que yo estoy utilizando un objeto random para filtrar una frecuencia de manera aleatoria. Y después sumo, en este caso son 3, 6, 8 fundamentales, si se quiere, muy entre comillas. Y cada vez que aprieto el bang de acá arriba, cambia de manera aleatoria todas las frecuencias. En este caso yo lo estoy haciendo de manera completamente aleatoria, pero lo podría hacer de manera armónica, ¿sí? Yo podría hacer que una sea mi frecuencia fundamental y las demás sean armónicos de la frecuencia fundamental. Hay muchas cosas para hacer con esto también. Pero el resultado sonoro es bastante interesante. Y hasta acá lo que sería síntesis sustractiva. Como ven, hay bastante para experimentar acá. No necesariamente tenemos que trabajar con ruido blanco, pero bueno, ruido blanco es lo que más tiene. Yo tranquilamente podría reemplazar el ruido blanco, como les había mostrado recién, por ejemplo, un phasor. Phasor es el objeto, phasor con virgulilla obviamente, es un generador de rampas, es un generador de ondas diente de sierra, básicamente. Como OSC, pero en vez de ser una onda senoidal, es una diente de sierra. Voy a hacer un algo así. Si yo me conecto a esto. ¿Sí? Como ven es una diente de sierra. Y yo puedo filtrarla como tal. Voy a ir acá. Y le voy a bajar todo esto para poder moverse más tranquilo. Y lo que voy a hacer es poner acá voy a poner los dos argumentos acá. La frecuencia de corte va a empezar con 100, pero después se lo voy a ir modificando, no importa. Sí, entonces el resultado si yo le bajara el Q un poco. Sí, esto también puede ser considerado síntesis sustractivo. Todo termina dependiendo de qué haga y cómo lo haga. En este caso, en vez de utilizar ruido blanco, como veníamos haciendo acá, utilicé
una diente de sierra, podría utilizar una onda cuadrada, podría utilizar una onda triangular, podría utilizar una mezcla, que de hecho es algo muy común entre diente de sierra, triangular y onda cuadrada. Nada, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, a ver si lo encuentro. Debería estar por aquí. Estoy buscando un patch en particular que creo que les mostré hace relativamente poco, pero no me acuerdo dónde lo tengo. Perdón, porque esto no estaba dentro de mis planes, entonces lo tengo medio acá. Esto. Sí, este creo que se los había mostrado. Esto no lo voy a guardar por ahora. Pero bueno, esto es un generador de melodías aleatorio que hice para un trabajo práctico de la maestría. Si yo me meto acá adentro, en la unidad generadora de sonido, que es un concepto que vamos a ver acá ahora a continuación en la clase que viene, yo tengo, fíjense que mis sonidos fundamentales son, en uno de los dos generadores, una onda senoidal, una onda diente de sierra, una onda cuadrada y ruido blanco filtrado. En este caso, en vez de utilizar el objeto BP, utilizo el objeto BCF, que ya lo vamos a estar viendo más adelante. Pero bueno, y el resultado sonoro es acá, y subo el volumen de esto y este. ¿Sí? Yo voy combinando los diferentes tipos de síntesis de diferentes maneras para lograr una sonoridad un poco más compleja. Lo mismo con los graves en este caso. ¿Sí? Sí, hace un barrido de izquierda a derecha acá. Pero bueno, esto como para que vean una de tantísimas posibilidades que tiene este tipo de síntesis. Hasta acá síntesis sustractiva, seguimos más adelante con modulación en amplitud y modulación en frecuencia.